Buenos días, muchachos. Ahora vamos a trabajar un método de optimización que está siendo usado en el Machine Learning, que se llama gradiente descendiente. Este método lo que hace es minimizar alguna función. Puede ser una función de n variables, pero en este caso vamos a trabajar una función de dos variables que es, digamos, la que podemos graficar. Entonces, ¿en qué consiste este método? Aquí tenemos la formulita en la forma en la que itera el gradiente. Tenemos esta parte que hace referencia a la derivada. Si es una función de una variable, pues sería la derivada de la función. Pero si es una función de dos o más variables, entonces lo que vamos a obtener es la derivada parcial de la función con respecto a cada una de las variables. Entonces, esto sería la derivada parcial de la función. De hecho, este es el que se le llama gradiente. También tiene alfa. Alfa es un parámetro con el cual podemos nosotros determinar la velocidad a la que va a avanzar el gradiente hacia el mínimo. Si es muy pequeño, entonces el gradiente descendiente puede ser muy lento, muy lento. Hacemos la programación y igual y al final exploramos un poquito el alfa ya cuando tengamos el programa realizado. Entonces, este valor, digamos que nos hace referencia a la posición en la que estamos actualmente. Entonces, en esta posición vamos a descender una cantidad, la cual nos va a decir el gradiente, cuánto vamos a descender, y el alfa, y vamos a dar un paso hacia el mínimo de la función, estando en esta posición. Entonces, eso es básicamente lo que se hace en el gradiente descendente. Aquí tenemos una representación gráfica de cómo itera cuando es una función de una variable. Estamos en esta posición, con el gradiente avanzamos hacia esta posición, luego con el gradiente nuevamente avanzamos hacia esta posición y así sucesivamente hasta que lleguemos al mínimo. Cuando estamos en una función de dos variables, pues iniciamos en un punto aleatorio, en este caso iniciamos en este punto, mediante el gradiente avanzamos cierta cantidad, el cual sería un paso hacia el mínimo de la función o hacia un mínimo de la función, luego nuevamente en esta posición, con el gradiente avanzamos otro paso y avanzamos otro paso, así sucesivamente hasta que lleguemos al mínimo de la función. Entonces, esto es gráficamente lo que es, cómo trabaja el gradiente descendente en una función de una variable y en una función de dos variables. Nosotros vamos a graficar esto. Vamos a trabajar una función de dos variables para poder ejemplificar cómo trabaja el gradiente descendente. Bueno, entonces ahora dicho esto, vamos a la programación. Primeramente, pues vamos a importar todo lo que necesitamos. Entonces vamos a importar el cálculo numérico. Vamos a importar, vamos a utilizar el cálculo simbólico, entonces también importamos el SIMPI. Y de SIMPI vamos a importar todo.
Luego vamos a trabajar, como vamos a trabajar gráficas en 3 dimensiones, en esta ocasión vamos a utilizar el Matplotlib. Entonces vamos a importarlo. Import matplotlib punto plot como plt. Entonces de mpl toolkits.mplot 3D import access 3D. Entonces aquí estamos importando los ejes 3D, que sería el espacio en el cual nosotros vamos a trabajar para graficar nuestras funciones. Entonces, eso es lo que necesitamos. Como vamos a utilizar cálculo numérico, entonces necesitamos definir nuestras variables. X, como es una función de 2 variables, entonces vamos a definir los símbolos X y Y. De esa manera. Entonces, vamos a declarar el espacio en el cual vamos a trabajar nuestras gráficas de 3 dimensiones. Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Declaramos una variable fig, que va a ser nuestra figura. Sobre la cual vamos a graficar. Y definimos una variable como el espacio en el cual vamos a trabajar las 3 dimensiones. Entonces, fig.add subplot 1, projection igual a 3D. Bien, entonces ya generamos nuestra figura y en esta figura pues generamos el espacio de 3 dimensiones en el cual vamos a estar graficando y lo vamos a llamar con AX. Entonces, para trabajar en las gráficas, necesitamos que nuestra ecuación esté en NumPy. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a declarar una variable con la función la cual voy a graficar, que va a ser 2x cuadrada menos 2y cuadrada más 4. Entonces sería 2x cuadrada menos 2y cuadrada más 4. Esa sería la expresión que voy a graficar. Entonces, como voy a trabajar con elementos vectoriales o arrays que están definidos en NumPy, entonces necesito que esta expresión sea una función de NumPy. Entonces vamos a pasarla a NumPy. sp.lambdify x, y, expresión f, NumPy.
Bien, entonces nuestra expresión ya la pasamos a NumPy. Con esto voy a poder operar en la función arreglos definidos en NumPy. Ahora, como tengo que calcular también la derivada, dado que el gradiente es una derivada parcial con respecto a cada una de las variables de la función, entonces también voy a declarar una función que la voy a llamar f diferenciable, fdif. Y esta pues va a ser exactamente la misma de acá, pero con esta voy a poder sacar las derivadas, es decir, hacer el cálculo simbólico en la función. Una vez que tenemos esto, necesitamos generar un dominio sobre el cual vamos a graficar la función. Entonces, para eso, bueno, tenemos esto. Esta función está graficada sobre un dominio cuadrado, si se fijan. Entonces, esto es lo que vamos a hacer nosotros, básicamente, definir los límites de X y Y sobre los cuales voy a trabajar la función para poder graficarla. Entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Declaramos nx, que será el total de puntos que voy a trabajar en x, y ny, que será también el total de puntos que voy a trabajar, pero en el eje y. Entonces vamos a trabajar primero con 20 puntos para x y 20 puntos para y. Entonces hacemos la división de la siguiente manera. X va a ser igual a np punto LineSpace. Recuerden que este es para hacer las divisiones en X. Entonces vamos a poner en X límites de menos 3 a 3, y ese cachito de menos 3 a 3 lo voy a dividir en 20 pedacitos, que va a ser nx. Luego y, de la misma manera, aquí es LineSpace. Aquí, de la misma manera, lo hacemos para y también de menos 3 a 3, pero vamos a dividir en ny. Bien, una vez que hacemos la división en tanto en x como en y, lo que necesitamos generar es una malla con la cual se generarían los puntos donde se cruzan todas las divisiones de X y todas las divisiones de Y, para poder evaluar esos puntos en la función y que se me pueda generar vamos a llamarlo así, como la sábana que nos representaría la función esta en las 3 dimensiones. Entonces, para generar esa malla, hacemos lo siguiente: xv, yv va a ser igual a np.meshGrid Entonces, lo que estamos generando aquí son todas los cruces que se tienen entre las divisiones que tenemos en X y las divisiones que tenemos en Y. Entonces, todos los cruces van a contener coordenadas, o sea, puntos que tienen coordenadas X y Y. Todas las coordenadas de X las capturo en XV,
y todas las coordenadas en Y las capturo en YV. Eso sería lo que estamos haciendo aquí en esta instrucción. Ahora, una vez que tengo eso, pues, entonces evalúo la función usando estos como X y estos como Y para poder encontrar los puntos de la sábana, los puntos de altura de la función. Entonces hacemos lo siguiente: Z va a ser igual a f, que es nuestra función, que la tenemos evaluada en xv, y v. Entonces, listo. Tenemos los elementos con los cuales podemos generar nuestra gráfica. Entonces vamos a graficar. Entonces, como es una superficie, pues vamos a graficar de la siguiente forma: ax punto plot surface. Vamos a graficar pues la malla, que es x v, y v, y vamos sobre esa malla, vamos a poner los puntos que se generaron con esta instrucción, que sería Z, y vamos a darle pues cierto estilo. Semap va a ser igual a que utilice colores naranjas para nuestra gráfica, y para que nos permita visualizar cómo se va a comportar el gradiente descendente, vamos a ponerle una transparencia. Para eso se mete un alfa que me define el grado de transparencia que va a permitir mi función, y le voy a poner un 0.7 de transparencia. Entonces con esto pues estaré graficando mi función, y vamos a pedir que nos lo muestre, y vamos a ver si esto funciona. Dice que no se puede importar el nombre Access 3D. Ok, es que aquí Access 3, la D es con D mayúscula. Y aquí está. Aquí está. Esta es nuestra gráfica. Bueno, es que al final le ponemos la transparencia. Ahorita por lo pronto vamos a trabajarlo así, sin transparencia. Ahí está, para que se aprecie mejor. Entonces esta es nuestra gráfica.